Primero que todo vamos a comenzar repasando lo que vimos la semana pasada para acordarnos de qué estábamos hablando. Entonces estábamos hablando sobre la materia y decíamos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar y un espacio, ¿no es cierto? También decíamos que la materia estaba compuesta por átomos que eran partículas indivisibles y muy pequeñas, ¿no es cierto? Claro. Y decíamos que la materia las podíamos encontrar en dos propiedades, que se llamaban propiedades específicas y propiedades generales. ¿Listo? O algo así como unos aritos. Exacto. Entonces decíamos que todo lo que nos rodea es materia y que se dividía en dos propiedades importantes que eran propiedades específicas y propiedades generales. Decíamos que las propiedades generales... O la pechuga, profe, o la pechuga esa. Decíamos que las propiedades generales eran aquellas que presentaban todos los cuerpos y que en él estaba involucrada su peso, su masa y su volumen. Que, por ejemplo, una propiedad general era un carro, un balón, ¿no es cierto? Y luego decíamos que las propiedades específicas eran aquellas que tenían que ver con nuestros sentidos, que podíamos diferenciarlas por medio de nuestros sentidos, como el sabor, como el gusto, ¿no es cierto? Como su textura, como su color, y que lo podíamos determinar por medio del gusto. O como el tacto, profe. Por medio del gusto, del tacto, del olor, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver los estados de la materia. Resulta que los estados de la materia los podemos encontrar en 4 tipos que son estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y estado plasma. Entonces resulta que el estado sólido es cuando el cuerpo no tiene una forma propia, tiene una forma propia y ocupa siempre un mismo espacio, sin importarle el lugar donde se encuentre. Algún ejemplo de este estado sólido es, por ejemplo, la mesa donde están ustedes sentaditos, las sillas, ¿no es cierto? Un cuaderno, porque siempre tiene la misma forma. Sin importar dónde lo pongan ustedes, ellos no van a cambiar su forma. Eso es un estado sólido. Luego tenemos el estado líquido, donde nos dice que este estado líquido no tiene una forma definida. Quiere decir que este estado líquido cambia de forma según dónde lo coloquemos. Como acaba de decir Juli, el estado líquido es como el agua, como el jugo, como una gaseosa, que lo podemos colocar en diferentes recipientes y van a tener la forma del recipiente que tengamos. Si lo ponemos en un vaso pequeño, va a quedar en un vaso pequeño y va a tener la forma del vaso pequeño. Si lo ponemos en una botella gigante, va a tomar la forma de la botella gigante, porque el estado líquido no tiene una forma definida. Dime, Estevita. Es que me acabo de acordar que la gaseosa es un estado como gaseoso, Tienen, ya vamos para allá, vamos para el estado gaseoso, sí señor. Resulta que el estado gaseoso no tiene forma ni volumen y definido y ocupa la mayor cantidad de espacio posible. Adquiere la forma del recipiente o el lugar donde se encuentre y algunos ejemplos de este estado, como tú le dices, cuando abrimos una gaseota bota un gas, ¿no es cierto? Sí. Ese gas es del estado gaseoso. Las nubes hacen parte del estado gaseoso. El humo hace parte del estado gaseoso. El viento hace parte del estado gaseoso. Cuando nuestros mamás o nuestros papás están cocinando, las ollas botan un vapor, ¿no es cierto? Sí. Ese vapor, ese vapor también hace parte del estado gaseoso. Muy bien, Esteban. Y por último tenemos nuestro estado plasma.
que este estado plasma se presenta cuando la materia se encuentra a muy altas temperaturas. Y en él encontramos los arcoíris, son estado plasmas, las auroras boreales son estados plasmas, los rayos, los relámpagos. Dime, Estevitan. Las auroras que tú habías dicho, a mí se me hace que esos son luces que aparecen detrás de las montañas. Sí, la aurora boreal son montañas luces hermosas hay que aparecen aparecen en el luces, cielo. unas luces bien Exacto, esas luces se producen porque se calienta muchísimo el lugar, el sitio donde está, al igual que los arcoíris, y hacen el reflejo del agua y salen esas luces. Esas luces hacen parte del estado plasma, al igual que las manillas que brillan a veces y las lámparas fluorescentes, esas hacen parte del estado plasma. Arcoíris. De luces de colores, esas quieren decir que estaban en un estado plasma. Listo, vamos a compartir entonces el videito. Dime, Estevitan, antes de poner el video. Yo tengo una lámpara que así como bota luces, así. Yo tengo Una lámpara fluorescente que bota luces de colores. Listo. Smile and Learn. Uf, qué calor. ¡Ey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho. Pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco. ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en 3 estados. Líquido, como este zumo de fresa. Sólido, como este polo. Y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse. ¿Ves cómo se mueven? Parece que están bailando. Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente. ¡Mira! Están un poco locas. ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco. La materia se puede encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo. Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Siempre ocupa lo mismo. Además, sus partículas están separadas y pueden moverse. La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables. Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente. Eso es todo sobre los estados de la materia. Es muy interesante, ¿verdad? Nos cuenta, mis amores, ahí solo nos nombraron 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. En el sólido, las partículas están ¿cómo? ¿Cómo está en el estado sólido? Las partículas están ordenadas y siempre tienen una misma forma, ¿no es cierto? En el estado líquido, las partículas están un poco separadas y están en constante movimiento, y el estado líquido siempre adquiere la forma del recipiente donde se coloque. Y el estado gaseoso, las partículas están bastante separadas, pueden realizar movimientos por todo lado y pueden ocupar muchísimo espacio, ¿no es cierto? Y nuestro último estado es el estado plasma, que era el que estábamos hablando de los arcoíris, de la aurora boreal,
de los rayos, de los relámpagos que se generan o se dan por altas temperaturas. ¿Listo? Entonces recordemos, ¿cuántos estados son, David? Gaseoso. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos estados son? Son 4. Cuatro. Son 4. Son 4, David. Acuérdate que son 4. Entonces, ¿cómo se llama el primero? Gaseoso. Gaseoso es 1. David, dime otro. Carbónico. No. Plasma. Plasma, muy bien, Juli. Otro. Líquido, sólido. Líquido y sólido. Muy bien, María Paz. Entonces ya conocimos los 4. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Ahora